Abre mis ojos y mis ojos mirarán la maravilla de tu ley. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque tú eres el Señor. Gracias porque tú te has mostrado con poder y brazo fuerte. Tú eres el único Dios verdadero. Gracias porque tu gloria llena toda la tierra, Padre. Y como llena toda la tierra, Señor, nosotros estamos también llenos de tu gloria porque creemos a tu palabra. En este momento, Padre, tu Espíritu habla las palabras del cielo para identificar tu propósito que tienes para con nosotros. Hoy te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Amén. Amén. El tema, hermanos, que vamos a estar hablando ahora es Jesús, Dios, Señor y Rey. Cuando la gente oye hablar estas palabras de que Jesús es Dios, se escandalizan, porque no entienden lo que dice la Escritura. Porque Jesús no comenzó su vida cuando fue engendrado en el vientre de la Virgen María, según la Escritura. Entonces lo que vamos a ver ahora es grande para la iglesia de Dios, porque va a tener el fundamento de su doctrina sólida. Y también vamos a tener un testimonio en nuestro corazón por la palabra, cómo debemos de hablarle a los demás acerca de Jesús. Entonces, comenzamos. Por causa de las múltiples doctrinas que está implantando el espíritu de anticristo, no solo en los del mundo, sino también en los que acuden a las reuniones cristianas, es necesario resaltar la verdad en relación a la identidad de Jesucristo. ¿Quién es este que por miles es aborrecido, pero que por muchos es amado? ¿Quién es este que miles de gente lo siguen aún sin haberle visto? ¿Quién es este que miles de gentes han dado su vida por él y su causa? ¿Quién es este que revolucionó el mundo y lo sigue revolucionando y se atrevió a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es este, hermanos? ¿De quién estamos hablando? ¿Y de quién vamos a hablar? Veamos según la Escritura cuál es su identidad. Hay alguien que lo desacredita y hace creer algo erróneo en la gente acerca de él. El diablo pone duda en todo el mundo con relación a Jesucristo, y con preguntas como esta siembra su duda. Eso de religión es cosa de nunca acabar, y termina sellando sus mentiras con expresiones como: con que creas en Dios y hagas lo mejor que puedas, todo está bien con Dios. O pone duda acerca de su existencia y anula la realidad de un cielo y un infierno. O mezcla las religiones para confundir y enseña la Biblia de una manera errada, amarrando a muchos en el engaño. La Escritura nos da a conocer que esto es obra de Satanás y su reino, y por medio de un espíritu de anticristo pone estas y otro sinnúmero de dudas acerca de Jesucristo. Pero, ¿quién es pues Jesucristo? ¿Quién es? El carpintero, dicen algunos. Veamos qué dice la Biblia. La divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Dije, Jesús es Dios. ¿Ah? No, pero ¿qué no es el carpintero? Bueno, sí fue el carpintero. Pues ¿qué no nació de la Virgen María? Sí, nació de la Virgen María, su cuerpo físico. Pero según la Escritura, vamos a leer estos versos. El primero, ¿qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? No, ¿quién es el Verbo? Jesucristo es el Verbo. Entonces el Verbo es Dios. Juan 1:1. Dice el siguiente verso: de la descendencia de los israelitas según la carne, vino Cristo. ¿Qué dice? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:5. Siguiente verso: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice? Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Primera de Juan 5:20. Siguiente verso. Porque 3 son los que dan testimonio en donde. En el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno solo. Primera de Juan 5:7. Yo y el Padre, uno somos, dice Jesús, Juan 10:30. El Padre habla de Jesucristo cuando lo introduce aquí a la tierra y dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Cómo le llama el Padre a Jesús? Oh Dios, por el siglo del siglo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién es digno de recibir solamente toda adoración según la Escritura? Es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Volteen acá conmigo. ¿Quién es el único que merece recibir toda la alabanza, adoración y gloria? Según la Escritura es Dios. Porque los ángeles no deben de recibir adoración y exaltación. ¿Estamos de acuerdo? Aún el apóstol Juan, cuando se le dio la revelación de Apocalipsis, dice en el último capítulo de Apocalipsis, y me postré a los pies del ángel para adorarlo, y el ángel me dijo, levántate, no me adores a mí, adora a Dios. Los ángeles no fueron puestos para adorarlos, a ser adorados por nadie. Así es de que el único que es adorado bíblicamente debe de ser Dios. ¿Y qué dice aquí? Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Amén. Hebreos 1:8 y verso 6. ¿Recuerdan cuando Tomás no creyó en Él? Que le dijo, no, hasta que yo vea a Jesús de verdad resucitado y que ponga la yema de mis dedos o mis dedos en sus heridas, voy a creer que de verdad resucitó. Y cuando Jesús se presenta y le habla estas palabras, Tomás, aquí estoy, toma tu mano, mételo en mis llagas, en mis heridas, porque no soy espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ves que yo tengo. Entonces cuando fueron abiertos los ojos de Tomás, ahí está el verso, dice, entonces Tomás respondiendo le dijo, Señor mío y Dios mío. Esta expresión se la dijo Tomás a Jesús. Señor mío y Dios mío. Otra vez. Señor mío y Dios mío. Fíjense, antes de esto, volteen a verme, antes de esto, hermano, era conocido Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el ungido, como el Salvador de su pueblo. Pero después de que resucitó y fue presentado delante de sus discípulos, a Tomás le quitó una venda, que todavía los otros no se las quitó. Porque Tomás fue el único que dijo, Señor mío y Dios mío, tú eres Dios, Jesús, tú eres Dios. ¿Sí lo estamos viendo? Eso lo dijo en Juan 20:28. Pero el verso que sigue, mira, ahora sí léalo conmigo. Que dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué dice? Dios fue manifestado en... ¿Quién fue manifestado? Pero ¿quién es el que se manifestó en carne? Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús es Dios. Aquí dice, Dios fue manifestado en carne. Como para que sepamos en qué Dios estamos creyendo. ¿Sí? No es nomás un salvador, ni el carpintero, ni el que salió del vientre de la Virgen María. No, hay un propósito por qué sucedió así. Ahorita lo vamos a hablar más tarde, pero dice, fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, esta es la divinidad y hay muchos versos más en la Biblia hablando acerca de la divinidad de Jesús. Ahora, pero veamos. ¿Quién es Dios? Porque según el Antiguo Testamento solamente hay un solo Dios. Oye Jehová, tu Dios uno solo es. Así dice, uno solo es. ¿Estamos? Y en el Antiguo Testamento no habla cosas como en el Nuevo Testamento. Como cuando les dijo, vayan a bautizar a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Quién es Dios pues? Dios es un solo Dios, manifestado en 3 personas distintas.
¿Estamos de acuerdo? Leímos un verso que dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero estos tres son un solo Dios. Es una sola divinidad. Tienen la misma divinidad. Cuando hablas del Espíritu Santo, estás hablando de Dios, porque es el Espíritu de Dios, es Dios mismo manifestado en espíritu. Cuando hablas de Jesucristo que vino aquí en carne, estás hablando de Dios, pero hecho carne. Cuando hablas del Padre, estás hablando de Dios en toda su gloria desde el tercer cielo, manifestándose a todo el universo. ¿Quién hizo a Dios? ¿De dónde viene Dios? ¿Dónde estaba Dios? Mira, hay una doctrina muy carnal y muy satánica, y es esta. Como tú y yo tenemos un padre y una madre, asumen que Dios debe de tener una madre y un padre, ¿sí? Porque pues que es muy lógico pensar, ¿ahora de dónde vienen ustedes? No vayan a salir como un cristiano que estaba ya en el colegio y en la universidad, hermano, yo creía que venimos de Dios, pero ahora estoy bien convencido que venimos del chango. Le digo, pues todavía no te veo crecer las orejas ni la cola todavía, pero pues si sigues creyendo eso, entonces sigues creyendo eso. Pero ¿de dónde viene? Tú y yo sabemos, ¿verdad? Nuestra humanidad, de dónde nacimos. Al menos mi mamá me dijo, tú eres mi hijo. Yo le creí. O sea, yo creí que esa fue mi mamá y ese fue mi papá. Tengo una mamá y un papá hablando biológicamente o hablando humanamente, ¿sí? Pero también tengo otro papá hablando espiritualmente. Es Dios, ¿sí? Pero Dios no es como que se casó con otra diosa, ¿verdad? Y hablando de mí dijeron, vamos a planear un hijo. Vamos a planear tener un hijo que se llame José, o sea, yo. Y entonces Dios agarró a su mujer, ¿verdad? Y tuvo una comunión con ella y entonces aparecí yo. Nada que ver con eso. ¿De dónde pues viene Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Quién creó a Dios? Me dijo un niño. ¿Quién creó a Dios, hermano? Yo le dije, no lo creó nadie. Entonces explíqueme pues de dónde viene Dios. ¿Dónde está? ¿Quién lo inventó? La Escritura dice que Él es antes de todas las cosas y que Él es el origen de todas las cosas. Esto nos da a entender que en Él no existe el tiempo. En Él se originan todos los tiempos y todos los principios de todas las cosas creadas, porque Él es eterno. Dice la Escritura, yo, el Señor, que habito en las alturas y en la santidad, y habito la eternidad, y habito con el corazón quebrantado y los humildes de espíritu. Yo habito la eternidad, dice, habito la eternidad. Les contaba el otro día que la eternidad no tiene un principio de tiempo, ni un final de tiempo. El tiempo sí tiene un principio. Se mide por medio de segundos, minutos, horas, días, meses, años, y si le sigues ahí te vas. Todo lo que tiene un principio se puede medir con tiempo, pero lo que no tiene principio no. Y lo que no tiene principio tiene que ver con lo eterno, con lo que no lo altera el tiempo, ni el espacio, ni la materia. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, si dice la Escritura que Él habita la eternidad, esto quiere decir, he estado siempre, he existido siempre. No vengo de ningún lugar porque no había otro lugar, fuera de mí no hay nada. De mí proviene todo. Yo crié todo, di origen a todo. Y todo lo que ve en el universo y todo lo creado existe por mi palabra, porque yo lo hice aparecer. Eso es lo que dice la Biblia. Pero hay una escritura en Jeremías 44 y también en Jeremías 16 que habla de la reina del cielo. Ahí te va esta. Que habla de la reina del cielo, que es un demonio grande que adoraban en aquel día, en aquellos tiempos, los idólatras, a los cuales también se rindió el pueblo de Israel y empezó a adorar a la reina del cielo. Entonces alguien dijo, ¿ves que sí Dios tiene una reina? Porque la Biblia dice la reina del cielo. Pero cuando leemos las escrituras nos damos cuenta que esa expresión está refiriéndose a lo que ya les dije. Un demonio fuerte que gobernaba desde los aires, a los cuales ofrecían sacrificios, aún el pueblo de Israel cuando se volvió a la idolatría. Entonces oí una doctrina que se metió en el cristianismo y empezó a enseñar esto.
puesto que todo lo que es aquí es reflejo de lo de arriba, y puesto que nosotros tenemos un padre y una madre, así Dios tiene también, tiene una madre y tiene un padre. Lo que estoy aquí tratando de resaltar es el engaño del diablo, quitándole la eternidad a Dios y el origen de Dios, porque en realidad Dios ha estado siempre. Eso habla de lo eterno, de lo incambiable, de lo que no tiene principio ni fin. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero Dios, para mostrarse a nosotros, escucha bien, para mostrarse a nosotros, toma una postura como Él lo decide. Y entonces Él se manifiesta en tres personas. Uno como Padre, otro como Hijo y otro como Espíritu Santo, pero los tres son Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero como Jesús es Dios, también la Escritura dice que Él es el creador del universo. Oye, no dije de la tierra, dije del universo. ¿Dónde está eso escrito? Ahí te lo puse, mira, vamos a leerlo. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 3 y verso 9. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan: todas las cosas, todas dice, por Él fueron hechas. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿No lo dice ahí muy claro? ¿Sí? Pero mira el verso 9 y el 10. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero vamos a leer Colosenses 1, 17, bueno, del 15 al 19. Estamos hablando ahora de que Jesús es el creador también de todo lo que existe. Colosenses 1, 16 al 19. ¿Estás ahí conmigo? Dice, porque en Él, está hablando de Cristo. Si lees desde el 15, habla de Jesucristo y dice, Él es la imagen de ¿quién? Del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esta palabra primogénito dice anterior a todo lo creado en el original. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible anterior a todo lo creado. ¿Por qué? En Él dice, fueron creadas todas, no la mitad, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Hasta ahí. ¿No nos habla muy claro estos versos? Que en Él fueron creadas todas las cosas y todo lo que existe es por causa de Él y para Él. Lo leímos, ¿verdad? Pero vamos a Hebreos, donde dice que Él es el creador del universo. O sea que no estamos creyendo en cualquier profetita que vino ahí de repente por unos 33 años a la tierra. No, estamos creyendo en el mismo Dios que se volvió carne y habitó entre nosotros. Amén. Pero conforme vamos hablando, vamos a ir entendiendo más. Dios dice, el verso 1 de Hebreos, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya no es la tierra solamente, es el universo completo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mira, pásate al verso 8, de ahí de mismo Hebreos en ese capítulo, hasta el 13, dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino.
has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Pero mira el verso 10, dice, y tú, oh Señor, ¿qué dice? En el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¿Estamos? Está hablando del Señor Jesucristo. No nos hemos perdido, ¿verdad? Que está hablando del Señor Jesucristo. Dice, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Porque no es que Dios tiene 300 millones de años de edad, porque Dios no le afecta el tiempo ni cumple años como tú y como yo. Como para hacer una gran fiesta allá en el cielo para que nos invite a su cumpleaños, ¿no? No, dice que sus años no cambian. Dice la Escritura también en Hebreos que Él no tiene principios de días ni de vida, que Él no tiene genealogía, ni padre ni madre, que Él es Dios y Él es el creador de todo. Amén. Entonces Él dice que fundó la tierra y los cielos y el universo por medio de la palabra de su poder. Sabemos cómo Dios creó todas las cosas. Por medio de la Biblia en Génesis nos damos cuenta que Él hablando creó las cosas. Pero igualmente lo hizo con otros planetas. Porque el planeta Tierra no es el único que Dios hizo. Hizo todo el universo y aún el hombre no alcanza a comprender la magnitud y extensión del universo completo. Pero asómbrate de esto. Donde hay cosa creada, ahí está la manifestación de Dios, porque su palabra sostiene eso que se creó. Y dice la Escritura que para aquellos que no creen en Dios, Dios se hace visible claramente por medio de lo creado. Todo lo creado da la evidencia de que Dios es real. Mira, ahí está el verso, lo leo junto contigo. Ve a Romanos capítulo 1, verso 19 y 20. Romanos capítulo 1, verso 19 y 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Estás ahí? Verso 20 que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Toda la creación habla de la gloria, sabiduría y perfección de Dios. Y como Él da vida a todas las cosas y sustenta con el poder de su palabra todas las cosas, en todo lo creado se ve la gloria de Dios. ¿Ah? Cuando por las noches ves un cielo estrellado, ves la gloria de las estrellas, te acuerdas de que la Biblia dice que extendió los cielos y puso las estrellas, y puso el sol y la luna, y puso todo lo creado. Y todo lo creado tiene una ley que le obedece de vida al Creador mismo, que es el Señor Jesucristo. No por nada dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo lo que existe y tiene vida, dice el libro de Hechos, lo que da aliento de vida, yo se lo incrusté, porque yo soy la vida. Donde hay vida, ahí estoy yo. Mira, la vida del Señor no solamente se manifiesta a través de la vida humana de ti y de mí. La vida del Señor se manifiesta a través de la vida de las plantas, de la vida de los animales, todo lo que respira y tiene vida. Ahí está la vida del Señor Jesús, porque es el creador de esa vida. Él dio vida a todas las cosas. Él las creó y las hizo existir y las sostiene y les da vida a lo que tiene vida. ¿Quién? Nuestro Dios tiene un nombre. Y no se llama Jehová, porque Jehová significa en hebreo Señor simplemente. Nuestro Dios tiene un nombre, se le dio un nombre como de los hombres, su nombre es Jesús. Así se llama nuestro Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ah? Si no somos hijos de un carpinterito ahí, no, te digo que otra cosa habla la Biblia en relación a Jesús. Si Jesús es Dios, ¿verdad? Desde antes existe. Pero Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ¿cómo es que Jesús obtiene el Hijo de Dios? Pues si Él es Dios. ¿Ah?
Debemos de saber por qué, según la Biblia. Si en la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, ¿de dónde tomó ese nombre o por qué también se le nombra el Hijo de Dios? Vamos a ver ahí lo que sigue. Hablamos de que Él es el creador del universo. Ya hablamos que Jesús es Dios, que Él es el creador del universo. Todo esto que vimos, y hay mucho más, pero no lo vamos a hablar, habla de Jesús antes de venir a este mundo y encarnar. Pero vamos a hablar de Jesús, el Hijo de Dios, su encarnación. ¿Estás ahí? ¿Sí? Entonces dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Y le gusta la palabra, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Hebreos 1:5. Espérame a mí, voltea para acá. Mira, en la divinidad hubo un plan de redención desde antes. Y como te dije, para manifestar su autoridad y su reino, Dios siendo uno se manifiesta en tres personas distintas. Uno toma la autoridad máxima y este es el Padre. Otro toma la autoridad en sumisión al Padre, es el Hijo. Otro toma la manifestación de la gloria del Padre y del Hijo y es el Espíritu Santo aquí en la tierra. Pero escucha bien esto. Donde está el Espíritu de Dios, ahí se manifiesta también el Padre y el Hijo. Donde está el Hijo, ahí está el Padre y ahí está el Hijo. Porque cuando le dijeron a Jesús, Felipe, muéstranos al Padre, le dijeron a Jesús. ¿Se acuerdan? Le dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vos puedes a preparar lugar para ustedes. Y cuando venga los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y ya conocen el camino. Y Felipe le dice, no conocemos el camino. ¿Cómo es que vamos a ir? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene allá donde voy yo si no es por mí. ¿A dónde iba Jesús? Al Padre. Dice, vengo del Padre y vuelvo al Padre que me envió. Entonces, regresa Jesús al Padre, como lo estamos hablando. Dice, voy otra vez hacia arriba, porque de allá vengo. De allá vengo, cumplí lo que tenía que hacer como hombre. Ahora he resucitado, pero ahora no solamente subo a los cielos como el Salvador y el Cristo y el Hijo de Dios. Ahora tomo mi lugar otra vez de autoridad y me siento en el mismo trono de mi Padre, porque el Padre y yo uno somos. Jesús dijo, el que venciere, le daré poder que se siente en mi trono como yo me he sentado en el trono de mi Padre. ¿Quién es el único que se puede sentar en el mismo trono del Dios? El mismo Dios. No hay nadie más. Cuando Satanás quiso sentarse en el trono de Dios, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Ya sabemos la historia. No hay lugar para él. Avísenme si estoy muy fuerte, hermano, porque yo estoy medio gritón a veces. Ahora, volviendo a lo mismo, el Padre, fíjate lo que dice el verso que sigue, ahí donde nos quedamos. Por lo cual, ¿estás conmigo? ¿Qué dice? Entrando Jesús en el mundo, o sea, no estaba en el mundo como hombre, pero dice, entrando Jesús en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos 10:5-6. Y el verso que sigue, ¿qué dice? Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí ya estamos viendo la encarnación de Dios. Porque aquí dice que se le preparó un cuerpo para que entrara en el cuerpo y se hiciera carne. Por eso dice la escritura que leímos, grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, encarna en un cuerpo, en el cuerpo que el mismo Espíritu Santo le preparó en el vientre de la Virgen María, y comienza y da a origen la humanidad de Jesucristo. Estamos hablando que da origen la humanidad de Jesucristo, no Jesucristo mismo. ¿Estamos bien? Tú tienes un origen humano. Fuiste concebido en el vientre de tu madre y de ahí comenzó tu origen humano. Pero termina cuando se te termine ese cuerpo que tienes. ¿Sí? O sea, cuando te mueras, para no ser tan drástico. Jesús usa lo mismo.
hace lo mismo por la voluntad del Padre. Como la ofensa fue contra Dios, escucha bien, Dios mismo era el único digno de venir a tomar la ofensa que el mismo hombre levantó contra Dios, para que por medio de hacerse hombre, de hacerse carne, Él pudiera pagar la demanda de su propia ley justa. O sea, tú y yo no había manera de pagar lo que debíamos a la justicia de Dios. No había ángel, arcángel, querubino, serafín que fuera digno de poder recibir el privilegio de venir a pagar por ti y por mí. Como la ofensa fue contra Dios, Dios tenía que hacer algo por sí mismo. Y entonces dice, me haré carne como ellos. Y en un cuerpo de carne pagaré todas las demandas de mi propia ley justa. Lo que ellos no pueden hacer, porque nadie dice obedeció la ley. Todos fallaron a la ley. Lo que ellos mismos no pueden hacer, yo lo voy a hacer por ellos. Ahora, dijo, cuando ya estaba en carne, dice, ninguno de ustedes cumple la ley. Yo no vine a violar la ley, sino a cumplirla. Ninguno de ustedes la puede hacer. Yo sí. Yo vengo a cumplir la ley. Y la cumple. Y dice en Hebreos, mira, ve conmigo en Hebreos, en el capítulo 7, porque ya estamos hablando ahora del cuerpo de Jesús encarnado, el que sí tiene un principio y sí tiene un fin. ¿Sí? En el capítulo 2, en el verso 14, Hebreos 2:14, lo que te acabo de hablar lo voy a comprobar con la Escritura. Dice, así que por cuanto los hijos se hicieron carne y sangre, o sea, tú y yo, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo, dice, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces Dios se vuelve hombre y dice, como hombre voy a rescatar a los hombres. Entonces ya sabemos la historia. Es cuando Jesús se convierte en el Salvador del mundo. Por la humanidad, por su cuerpo humano. Ahora, dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El propósito está en unos versos arriba de aquí de Hebreos capítulo 2. En el verso 10. Lo lees junto conmigo. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, o sea, tú y yo, y todos los demás que vamos a ir a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Fíjate muy bien, aquí toma la palabra, toma la postura Jesús de hermano. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice, yo confiaré en él. Y de nuevo dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Cuando ya habla de los hijos que Dios me dio, toma su posición como padre. Yo, dice, y los hijos que Dios me dio. ¿Te acuerdas la profecía que se le dio al profeta Isaías? Niño le será dado, y su nombre será Príncipe de Paz, Padre Eterno. Otra vez digo, Padre Eterno. Desde que no cometes, o escúchame muy bien, no cometes pecado cuando le llamas a Jesús Padre, porque tiene el nombre de Padre. Si le hablas a Dios como Padre, estás bien. Si le dices a Jesús como Padre, estás bien. Porque el Padre y yo
¿O no somos? Más adelante vamos a ver cuando ya Jesús termina su obra de redención y redime toda la tierra, que Él vuelve otra vez a formarse uno con el Padre y todo será Dios. Pero lo vamos a ver más adelante. Entonces hablamos de que Jesús se encarnó por causa, o Dios se encarnó por causa de nosotros, para como hombre pagar lo que debíamos nosotros, que no podíamos pagar, y fue a la cruz, y ahí murió la humanidad que tuvo principio en el vientre de la Virgen María. Pero cuando resucitó, ya no resucitó lo que se fue sepultado, porque resucitó como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es la resurrección y la vida. Él es el que tiene el poder de dar vida a todas las cosas. Jesús se convierte en el regalo del Padre para nosotros los seres humanos. Ahí en lo que vamos nosotros estudiando. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Primera de Juan 5, 11, 12. El verso que sigue, ¿qué dice? Y en ninguno otro hay salvación. No hay religión, no hay santo, no hay virgen, en que el Padre haya depositado la salvación para los hombres. Aquí dice, en ninguno otro hay salvación. ¿Por qué? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. El Padre no le dio un nombre a nadie más que un hombre reconoce el cielo, el único digno, Jesucristo. El que sigue dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:18 y verso 35 al 36. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Primera de Juan 2:23. Escúchame lo que te voy a decir. Cuando en el cristianismo se empiezan a abrazar las filosofías judaicas, porque hay mucho judío predicando en las iglesias cristianas, trayendo una infiltración errada para quitarle todos los méritos a Jesucristo aquí en la tierra, no porque se los quite delante del Padre, no. Entonces anulan todo lo que tiene que ver con el nuevo pacto, la gracia de Dios, el sacrificio de Cristo, y comienzan a exaltar más la ley de Moisés y a Moisés mismo, y todas las enseñanzas que en el nuevo pacto eran. Antiguamente no se hablaba claramente de Dios manifestado como Hijo o como el Salvador. Entonces los judíos creían en ritos y en mandamientos que en aquel tiempo Dios estaba tratando, escucha muy bien, ¿con quién? Con el pueblo de Israel, con los judíos. A los judíos y a través de los profetas y a través de Moisés se le dijo que nacería en el futuro de ellos un Salvador, que es nuestro Salvador Jesucristo. Cuando se convirtieron judíos, todos los apóstoles del Señor, ¿verdad? Pero es Pablo el que voy a hablar en esta ocasión, que era judío de judíos, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, y luego era enseñado a los pies de Gamaliel. O sea, era un judío de los judíos buenos. El que sí se sabía la ley de Moisés bien, el que sí se sabía los tratos de Dios con el pueblo de Israel. Viene y se convierte al cristianismo, Dios lo alcanza y se revela Jesús a él. Y entonces comienza a hablar, escúchame muy bien, de todas las doctrinas de la gracia de Dios para nosotros en el nuevo pacto. Si alguien no entiende bien el Nuevo Testamento y no tiene revelación del Nuevo Testamento, no tiene revelación de lo que estamos hablando. Porque anula toda la revelación de Dios como Hijo, como Salvador y como Rey. Porque anula todo el sacrificio de Cristo en la cruz, que es el único sacrificio perfecto que el Padre acepta. Entonces, si se quita a Jesucristo de enfrente y se pone la ley, se está uno desligando de la gracia de Dios.
Fíjate cómo lo dijo. En la iglesia de Galacia, que así se llamaba esa ciudad, Galacia, pero que en la Biblia dice carta a los Gálatas, ¿verdad? Porque son los Gálatas, pues. Se metieron estos maestros judaicos. Y ahorita muchos cristianos están volviéndose a esas fábulas otra vez. Están creyendo más porque tienen estas ideas carnales en su mente. Pues que Jesús no era un judío. Pues que la Biblia no dice que la salvación vendrá de los judíos. Pues que no dice la Biblia que de allá de Israel es el pueblo escogido de Dios. Sí, pero separa las cosas como la Biblia los separa. Uno es el pueblo escogido de Israel y otro es el pueblo escogido de los gentiles, que somos nosotros. No hacemos diferencia. Las demandas que en el nuevo pacto Dios ya no pone para nosotros, no las debemos de cumplir, porque fueron demandas que fueron para el pueblo de Israel, y debemos de saber dividir muy bien las cosas. Porque hay dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hay dos testamentos según la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es un pacto, es un compromiso entre Dios y el hombre, que es un testamento, es una herencia que se da, ¿cierto? Es un testamento escrito, que los herederos son los que lo toman, ese testamento, pero no, el testamento no está válido hasta que el testador muere. ¿Estamos bien? Yo le puedo escribir todas mis deudas, todas mis ayudas y todo lo que tengo a mis hijos, y se lo escribo ahí. Pero aunque es de ellos, no lo pueden tomar legítimamente hasta que yo parta de este mundo, porque la herencia se vuelve válida para ellos, o el testamento. El Nuevo Testamento habla de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Y todas las promesas de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, cuando Él estaba vivo, eran promesas para nosotros. Todo el Nuevo Testamento es el testamento de la gracia del Señor Jesucristo, pero el testador ya murió. Así es de que el testamento legalmente ahora es nuestro. Todas las promesas de Dios ahora son nuestras, porque escrito está que Jesucristo es el testador de este nuevo pacto. Ahora estamos hablando de esto porque cuando se mete el judaísmo, como te estaba diciendo, comienzan a meter tradiciones judaicas otra vez. Tradiciones judaicas como estas: tienes que volver a circuncidarte, tienes que guardar el sábado. Mira, el sábado para nosotros ni siquiera es el mismo sábado de los judíos. ¿Sí sabías eso, verdad? ¿Sí? ¿No sabías? Para nosotros es sábado aquí, pero para ellos no es sábado. Entonces tenemos que saber diferenciar los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel y los mandamientos que le dio Dios al pueblo gentil, que somos nosotros, que no somos judíos de nacimiento, pues. Pero cuando viene a meterse la ley, entonces a tratar de anular todo lo que ya está perfecto, porque cuando estaba Jesús en la cruz dijo, consumado es. Esto quiere decir, todo está cumplido. Ya no hay nada más que se le tenga que añadir. Todo está completo ya. Consumado es. Pero cuando se metió, como les decía, a la iglesia de nuestros hermanos en Galacia, es importante esto porque el Señor me hizo saber, no tienen revelación de lo que soy yo, por eso se están volviendo a las tradiciones, a las religiones que no hablan de mi propia revelación. Te lo voy a leer como dice en Gálatas. Si quieres leerlo conmigo está bien, pero si no yo te lo leo. Dice, en Gálatas capítulo 3, vamos a leer desde el 13 en adelante, ¿no? 13. Me dices cuando estás ahí, Gálatas capítulo 3, verso 13. ¿Sí? Dice, Cristo nos redimió, o sea, nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, que somos nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez que sea confirmado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo,
que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo invalida o lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley, pues? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera dar vida o vivificar, la justicia fuera entonces por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos encerrados o confinados bajo la ley. Dice ahí, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pásate más adelante, ahí en Gálatas capítulo 5, verso 1. Del verso 1 al 6 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, ¿qué dice? De nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si no la pudieron guardar antes, ahora están obligados a guardar. ¿Quieres vivir bajo la ley? Dice Dios. Entonces estás obligado a cumplir los 616 mandamientos que doy a través de la ley. Si antes no se pudo, ahora menos. Dice, de Cristo, el verso 4, os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces hay una torcedura de doctrinas por la que le quitan la dignidad, la identidad, el señorío y la divinidad a Jesucristo. Jesucristo es todo lo que necesita el hombre y nada más. Y no lo digo yo, lo acabamos de leer ahí. ¿Sí estamos? Entonces Jesús es el regalo del Padre. Si el único regalo del Padre que se ofrece a los hombres se rechaza, ya no hay para ellos nada. Porque Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O como lo dijo él de otra manera, el que recibe al Hijo, recibe al Padre que le envió. ¿Verdad? Aquel que niega al Hijo, ¿qué dice? Niega también al Padre que le envió. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Entonces, si se niega a Jesucristo, se está negando a Dios completamente. No hay salvación fuera de Jesucristo. No está en la Virgen, como habla la Iglesia Católica, no está. Discúlpenme, hermanos y amigos católicos, pero estamos hablando de la Escritura. Nosotros somos ministros de la Escritura para hablar de la verdad. No es un asunto personal contra ustedes o contra alguien, no. Es un asunto de exaltar la verdad, porque la verdad nos hará libres. Si hubiera algún otro mediador que la Biblia dijera, ahí lo dijera. Pero hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y solamente los mandamientos de la Biblia son respetados por el mismo Dios porque son sus propios mandamientos. Entonces, volviendo a Jesucristo, Jesucristo como hombre cumplió todas las demandas y ahora tenemos que tener convicción de que no solamente se hizo hombre y resucitó y subió al tercer día, sino que desde antes Él es Dios. Es Dios desde antes. Sigue siendo Dios cuando vino aquí, pero era en carne. Murió y resucitó su cuerpo de carne y subió a los cielos y sigue siendo Dios. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno solo en divinidad y en todo lo demás. Continuamos. Jesús es el Señor de todo.
¿Estás ahí conmigo? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Romanos 14:9. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno si el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11:27. ¿Quién es el Padre y quién es el Hijo? Pregunto, ¿quién es el Padre y quién es el Hijo? Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Ahora ya hablamos cómo Dios se manifiesta en esas tres personas distintas que tienen la misma divinidad y tienen tres funciones diferentes por causa de su redención sobre nosotros aquí en la tierra. Pero te debemos de tener curiosidad como la tuvo Felipe. Y la curiosidad que tuvo Felipe fue la siguiente, como yo les dije. Léale conmigo en San Juan 14, Evangelio de San Juan, verso 14. Evangelio de San Juan, verso 14. ¿Estamos bien ahí? Dice el verso 7. ¿Qué dice? Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y fíjate lo que dice, lo que sigue. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Párate hasta ahí. Dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, como preguntarían, yo creo que todos los que estamos aquí, como preguntó lee el verso 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, si tanto hablas de tu Padre, déjanos saber por dónde está tu Padre. Pues, ¿quién es tu Padre? ¿Quién es el Padre? Y si nos dices quién es el Padre, nos basta, ya no te vamos a cuestionar en nada. Entonces Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Ah? ¿Quién soy yo? ¿Dónde está el Padre? Dice, el que me ama, mis mandamientos guardará. Léete, voltea la hoja en el mismo verso 14. En el verso 21, capítulo 14, verso 21. Dice, en aquel día vosotros, 20 y 21 en adelante. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí habla de singular, dice Jesús, yo voy a manifestarme a él. Pero sigue leyendo y dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. ¿Y qué dice? Vendremos, ¿quién? El Padre y Él. Vendremos y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cuando guardamos la palabra, dice que vendremos a Él. Vendrá el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí. Porque Dios es uno. Entonces me manifestaré, ya estoy tartamudeando, me manifestaré a ellos, dice. Vendremos a ellos. Fíjate cómo lo dijo Jesús. Dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, esto quiere decir, yo estoy manifestando el Espíritu de Dios que vive en mí. Sígueme en esto que te voy a decir. Estoy manifestando el Espíritu de Dios que vive en mí. Entonces le dice Felipe, pues, ¿tiene un nombre el Espíritu que vive dentro de ti? ¿O quién es el Espíritu que vive dentro de ti? O que hablas del Padre, hablas del Espíritu Santo, hablas de ti. ¿Qué rollo es este, pues? Aclarécenos bien cómo está el asunto aquí. Después dice, el que hace las obras, el que yo dije que era el Espíritu de Dios, es el Padre.
Es el Padre que hace las obras a través de mí. Porque entendamos bien, iglesia, que donde está Dios, ahí se manifiesta en sus tres dimensiones, en sus tres manifestaciones, siempre. Ahora, en alguna ocasión dijo Jesús, el Padre es mayor que yo. ¿Por qué dijo Jesús, el Padre es mayor que yo? Porque estaba como hombre aquí en la tierra y había tomado la postura de hijo. Tú y yo no somos mayores que nuestros padres, en respeto, ni en edad, ni en experiencia, si es que los tenemos. Los míos ya no los tenemos. Ellos son mayores. En el caso de autoridad, el Padre es mayor que Cristo, aquí como hijo hombre. Pero una vez regresa a donde Él estaba, se sienta en el mismo trono como Dios y dice, el Padre y yo, uno somos. Uno mismo somos. Amén. Jesús es el Rey. Ya vamos en lo último. Jesús es el Rey. Dice ahí, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Pero Apocalipsis 19, léelo juntamente conmigo. Ahora estamos hablando de Jesús como el Rey de toda la tierra, el Rey de reyes y el Señor de señores. Dice Apocalipsis capítulo 19 y en el verso 11 al 16. Voy a leer junto contigo. Cuando estés ahí, dime, ¿estás ahí? Apocalipsis 19, verso 11 al 16. Dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza un nombre escrito, muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Porque él ha vencido, ahora tiene el título de Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es el Rey de toda la tierra. En las profecías del antiguo pacto decían, cuando se manifieste el reino de Dios sobre la tierra, Jehová será su nombre, uno será su nombre y será un solo Dios. Entonces aquí dice que Él tiene ahora el título de Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué tiene este título? Porque se lo ganó. Escucha muy bien. Como hombre venció, señoreó sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre su reino. No solo señoreó, también los destronó. Les quitó su trono y su gobierno a ellos. Él tiene las llaves del infierno porque Él es la vida y Él es la resurrección. ¿Sí? Ahora Él tiene señorío, poder y autoridad sobre todo lo que Él mismo creó. Aún su mismo enemigo. El último enemigo a vencer será la muerte, dice la Biblia. Pero cuando ya se cumpla toda la profecía de la Biblia y el enemigo último a vencer, que es la muerte, cuando venga Jesús le dirá, porque ya está escrito, muerte, yo seré tu muerte, sepulcro, yo seré tu destrucción. Porque Él es el Rey, Él es el Señor y Él es el Todopoderoso. Jesús es el juez. Ahí, seguimos. Porque el Padre a nadie juzga. ¿Lo estás leyendo? ¿Qué es lo que dice enseguida? Sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 5, 23 y 24. El juicio, hermanos, el juicio final está a cargo del Señor Jesucristo.
Va a haber dos tribunales. Bueno, el tribunal de Cristo, que es el tribunal solamente para los salvos, para la iglesia de Cristo, donde vamos a recibir recompensas, o se van a perder recompensas por causa de nuestra labor. Eso no está relacionado con el juicio final del gran trono blanco, porque el juicio final del gran trono blanco, que lo va a hacer Jesucristo, va a ser para juzgar a los vivos y a los muertos por las obras que están escritas en los libros de cada uno de ellos. Hay una escritura que dice, no digas no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios destruya la obra de tus manos. Hay un ángel escribiendo todo. Todititito. ¿Cómo piensas que Dios juzgará? Pues me imagino, va a decir Dios, me imagino que hiciste esto, no me acuerdo muy bien, déjame recordarme, como si fuera hombre. No, el Señor que ve la eternidad, como te dije el otro día, el pasado para Él es presente, y el presente sigue siendo presente, y el futuro para Él sigue siendo presente, porque todo lo ve desde su eternidad, todo lo ve en el mismo instante. Él dice, voy a juzgar, porque yo soy un juez justo. Dice, en aquel día yo directamente no los juzgaré conforme a mis propias ideas. Dice, yo no les juzgaré así. La palabra que yo les hablé, ella les juzgará. O sea, yo voy a juzgar por medio de la palabra escrita. Entonces dice Apocalipsis capítulo 20 y verso 11. Y vi un trono, gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Sabemos que este es Jesucristo por el verso que leímos en Juan 5, 23 y 24. Y dice el verso 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Y qué dice? Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Y cómo van a ser juzgados los muertos? Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus acciones o según sus obras. ¿Cómo Dios juzgará? Pues justamente, esto hiciste y esto no hiciste. Mi justicia es Él es el rey de justicia. Jesús es el rey de justicia, porque va a juzgar conforme a la verdad. Todo el que juzga conforme a la verdad es un rey justo que está reinando con justicia. Entonces la verdad es su palabra. Él dijo, Padre, santifíquelos en tu palabra es verdad. Entonces todo se escribe, el juicio va a ser, bueno, aquí dice mi palabra que no deberías de haber hecho esto y lo hiciste. Ese va a ser el juicio. Por mi palabra te voy a juzgar. Entonces están los libros abiertos y otro libro que es el libro de la vida, donde están inscritos los que son de Dios. Pero no vamos a hablar del juicio, en otro día lo hablaremos ampliamente para ir concluyendo. Dios será en todo y en todos. ¿Vas ahí conmigo? Vamos a leer esos 4 versículos que están en Primera de Corintios, capítulo 15 y verso 24. Lo vamos a leer toditos juntos. Dime cuando llegues ahí. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 24 al 28, son 4 versos. Hazme saber cuando estés ahí para leerlo todos juntos, todos juntititos. Primera de Corintios 15, 24 al 28 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Jesús reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrero, el último enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Estamos hablando del Padre y del Hijo, ¿verdad? Pero dice el 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Para qué? Para que Dios sea todo, en todos. Nunca pierde su divinidad Jesús, porque Jesús es Dios.
Y tanto así que con esto vamos a cerrar. Jesús es Dios. Y la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Estamos de acuerdo? Pero lee el último verso escrito ahí, en Apocalipsis capítulo 5 y verso 11 al 14. Porque si Jesús es Dios, es un pecado horrible que Él reciba adoración. Pero si Jesús es Dios, está correcto que Él reciba adoración. Apocalipsis capítulo 5, verso 11 al 14 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado o sacrificado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, ¿y qué dice? Y la alabanza. Y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Nota 2 cosas importantes. Primero dice: al que está sentado en el trono y al Cordero, ¿verdad? A Él sea la alabanza, dice, sea la alabanza, la honra y la gloria. Habla como de 2 personajes ahí. Pero termina sellando el verso 14, dice: y adoraron al que vive. Ya nomás usa un solo pronombre personal. Adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿A quién adoraron? Al que vive, a Jesucristo. Jesús es Dios. Jesús es Dios manifestado en carne por 33 años cuando vino aquí a la tierra, pero subió como Rey de Reyes, Señor de Señores, y de nuevo vendrá para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, porque es el mismo reino de Dios, es el mismo reino invisible, porque Dios es eterno y es el Todopoderoso. Este es la divinidad de Jesucristo, este es el Dios que servimos, este es lo que Dios dice en relación a nuestro Salvador y Creador Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo no trata el diablo pues de desacreditar las cosas estas que hablamos? Hasta la fecha, muchos hermanos nuestros cristianos no saben ni quién es Jesús. Espero que ahora tengas otro panorama muy amplio en relación a quién es tu Salvador, quién es el que vive dentro de ti. ¿Quién es el que ha hecho morada en tu corazón? Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y esos atributos o expresiones solamente las puede cargar uno. Es Dios. Padre, te damos gracias. El Todopoderoso eres tú. Señor, tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Tu reino no tendrá fin. Eres el que reina sobre todo lo creado. Eres el que reina sobre todo lo que le diste vida y lo sostienes con el poder de tu palabra. Nosotros somos tu creación. Nosotros somos tus hijos. Gracias, Padre, porque tenemos vida. Esa vida eres tú mismo, Señor, porque tú eres la vida y tú das vida a todas las cosas. Hoy, Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro hacedor, nuestro creador. Padre, tú tienes todo lo que necesitamos, porque en ti estamos completos. Tu palabra dice, hablando de ti, Señor Jesucristo, que cuando descendiste a las profundidades de la tierra, llevaste a lo alto cautiva la cautividad y diste dones a los hombres. Y ese que bajó, dice, es el mismo que subió sobre todos los cielos para llenarlo todo. Ahora tú, Señor Jesucristo, llenas todos los cielos y toda la tierra y todo el universo, porque tú lo creaste, porque fue manifestado por medio de ti todas las cosas, porque de Dios provienen todas las cosas, pero todas las cosas son hechas por medio del Señor Jesucristo, dice tu palabra. Te damos gracias porque estamos completos. Tuya es la gloria, tuyo el poder y tuyo el honor por los siglos de los siglos. Hoy recibimos, Padre, la manifestación de la revelación de tu palabra. Tú eres Dios, Señor. Tú eres el único Dios verdadero. Todo lo puedes,
Todo lo haces posible en medio de tu pueblo, porque tú eres Dios, Señor. Tú eres el Todopoderoso. En el libro de Apocalipsis también se te dio este nombre, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gracias, porque ahora, Señor, estamos seguros y confiados, porque tenemos, Señor, la verdad, porque tenemos al Dios verdadero, porque tenemos todo lo que necesitamos y en Él estamos completos. Todo aquel que quiera recibir al Dios manifestado en carne, a Jesucristo, abra su corazón en este momento y clámele con sus propias palabras. Y dígale: manifiéstate, oh Rey, manifiéstate, oh Dios, a mí, entra en mi corazón, yo te hago Rey y Señor y Dios de mi propia vida, Señor Jesucristo. Recibe a Jesús, al Dios verdadero, al Todopoderoso, al Creador del universo, al que se hizo hombre y que habitó entre nosotros, el Dios verdadero. Recíbelo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Te damos gracias, Padre, porque estamos, Señor, contigo. Tú en nosotros y nosotros en ti, perfectos en unidad. El creador de todas las cosas es tu Padre. Aleluya. Es tu Señor, es tu Rey, es tu Salvador. A Él sea la gloria, la honra, el poder, las riquezas y la sabiduría, porque por Él fueron hechas todas las cosas. Padre, bendecimos a todos los que están viéndonos. Hoy tu gloria los envuelve con poder y autoridad. Hoy tú eres el Dios poderoso que se manifiesta en sus vidas. Tenemos testimonios, Padre, de que tú estás haciendo grandes maravillas y prodigios a través de la palabra. Gracias, porque hay familias restauradas, hay almas salvadas, hay enfermos sanados. Tu gloria se ha manifestado y tú eres el Dios que hace todas las cosas posibles entre los hombres. Los bendecimos. A Él siga siendo la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.